mucho gusto. No sé si ya estaremos todos, no lo sé, porque como fueron ingresando poco a poco, entonces no sé, y además me extraña porque la sección anterior tenemos 330 y aquí apenas me están señalando 125. No sé, ese es el número de ustedes. Jóvenes. No, un poco más, licenciado. Creo que somos como 150 y algo. Como 154. Ah, está bien, o sea que estamos prácticamente, somos la mitad de la otra sección. Sí, Lick. Es increíble, pero bueno, es parte, así suele pasar. No hay una equidad, que debería haber equidad. Bueno, jovenazos, hoy vamos a retomar el tema de derecho a tener derecho, especialmente en el ámbito de justicia, que es algo que siempre me gusta empezar en el curso de Derechos Humanos, porque lo que hablemos hoy, créanme que siempre se los voy a estar recalcando constantemente para el bien de ustedes y el bien nacional, de lo que es la justicia, de lo que es aplicar el derecho. Pero empezando con el derecho a tener derecho, pues indudablemente todo ser humano, su gran afán es que no solo tenga esos derechos, sino que también sepa que tiene derecho a ser defendido por esos, para defender esos derechos. Los individuales, que es la libertad, igualdad, seguridad y justicia, que especialmente en el ámbito de justicia, pues es la tutela judicial efectiva, que la tutela judicial efectiva la vamos a ver en su momento, enrola un montón de circunstancias como el derecho de defensa técnica, derecho de defensa material, el derecho a una fundamentación de sentencias, el derecho a un recurso, el derecho a que se cumplan las sentencias. Y aquí tenemos un problemita con el tema de que se cumplan las sentencias porque, por ejemplo, hoy día tenemos dos sentencias de un mismo adolescente con dos casos totalmente distintos, con dos juzgamientos totalmente diferentes, pero según la ley solo puede cumplir un máximo de 6 años. Entonces aquí está el choque. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos con los 6 años que le quedan según la ley o también cumplimos la tutela judicial efectiva que establece que toda sentencia debe de cumplirse? Son los temas de la ponderación. El tema de la ponderación de derechos tiene que ver mucho con lo que ustedes también están viendo en el procesal constitucional. ¿Cómo logramos establecer esa ponderación de derechos? ¿Qué derecho vale más? Tenemos el derecho sine qua non, pues, que es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, pues no tenemos los demás derechos. ¿De qué nos sirve el tener el derecho a la libertad e igualdad si no tenemos el derecho a la vida? Entonces, vamos a ver más adelante el tema de la clasificación de los derechos y vamos a ver con claridad que todos los derechos son iguales, pero obviamente el derecho a la vida es el sine qua non de todos los demás derechos. Necesitamos vida para que existan los demás derechos. Y ahí viene un tema importante, hablando de todo un poquito, la vida y cuándo surge la vida. Todos sabemos lo que dice la Constitución, que el Estado protege la vida desde la concepción. Esto lo sabemos de memoria nosotros. Pero eso no fue un tema que el legislador o el constituyente estuvo analizando, pensando, discutiendo palabra por palabra, no, porque eso venía del Pacto de San José. Vamos a ver en su momento el Pacto de San José, cuando el Pacto de San José, en su artículo 4, establece el derecho a la vida y también le dice a los estados que los estados partes deben de velar por el respeto a la vida desde la concepción. De ahí es que tenemos nosotros la idea, o sea, la Constitución, recordemos, del año 85 y el Pacto de San José del año 78, o sea, muchos postulados que hoy contiene la Constitución devienen del Pacto de San José. De ahí esa importancia de los derechos humanos. Entonces, pero hay una sentencia interesantísima que vamos a ver, ya cuando hablemos del tema de los grupos, vamos a ver la sentencia muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la inseminación artificial.
De hecho, la sentencia se llama Inseminación Artificial versus Costa Rica, que es una de las sentencias que vamos a ver, que ustedes muy finamente van a estudiar, van a investigar, van a profundizar y van a presentar. En esta sentencia de Inseminación Artificial versus Costa Rica, ahí dice la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que, haciendo énfasis en una interpretación evolutiva, que va evolucionando el derecho, la interpretación va evolucionando, se tenía con claridad que la concepción era desde el momento en que existe la unión entre el espermatozoide y el óvulo. Eso es lo que todos tenemos. Pero esta sentencia, la Corte Interamericana, es muy importante porque se separa de esto, utilizando la teoría evolutiva. Se separa y dicen que la concepción debe de entenderse no precisamente en la unión entre el óvulo y el esperma, sino debe de entenderse a los 14 días, cuando el embrión se pega al útero. Desde ahí dice que empiezan, y eso está científicamente determinado. Ustedes se recordarán en derecho penal cuando vieron la vida humana dependiente y vida humana independiente, cómo separar cuándo existe vida humana independiente y cuándo existe vida humana independiente. Se recordarán ustedes que ustedes vieron eso. Y ahí, cuando hablar de la vida humana dependiente, ahí se empezó a hablar, especialmente Robson establece la teoría de la anidación. O sea, lo que escribió la Corte Interamericana de Derechos Humanos no fue una teoría sacada de la manga de la Corte Interamericana, fue científicamente establecida. Hay mucha crítica a esa sentencia, también hay que decirlo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esa sentencia, pero ya es una sentencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y una sentencia, por mayoría, recuerdo yo, establece que no es el contacto óvulo con esperma, sino que es el embrión con el útero. Recuerdo que cuando se mira derecho penal con Robson, se habla también de la muerte, y se dice que hay muerte cuando existe la muerte cerebral, y dicen ellos que existe vida cuando empiezan los primeros síntomas de vida cerebral, y que supuestamente, según la ciencia, según esa sentencia, se dice que es cuando el embrión se pega al útero, que realmente dice que son 14 días después de el toque entre el esperma y el óvulo. O sea, es interesante. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como me pasó a mí, siempre estábamos claros que concepción desde el momento en que está el toque. Hoy día no. Hoy ya la cuestión evolutiva de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo fue desarrollando. Pero son temas que vamos a ver, especialmente el grupo que le toque el tema de la inseminación artificial, lo va a desarrollar con mucha más profundidad. Es muy interesante. El tema de la vida es como el aborto, que ustedes precisamente ahorita están viendo la parte especial del derecho penal, y dentro de la vida humana dependiente, pues está el aborto. Porque el homicidio es vida humana independiente, protege la vida humana independiente, el aborto protege la vida humana dependiente, y ahí está la batalla de todos los días, muy discutido, hasta qué punto legalizar o no legalizar el aborto. Ya hay varios países, especialmente europeos y muchos latinoamericanos, donde ya han aprobado el aborto. Tendrán sus razones. Los guatemaltecos no entendemos ese tipo de razones, unos que otros sí, otros no. Yo no estoy tomando partida, sino que simplemente es ver también la ciencia, ver la doctrina en sí, y hay causa más discusión, en absoluto causa discusión el aborto terapéutico, eso ya todos lo sabemos. Pero los que sí causan mayor discusión es el eugenésico, el ético, y no digamos el social. Ese es más complicado. El ético, pues indudablemente es cuando existe una mujer violada, la violaron,
y producto de la violación, pues la embarazaron. Imagínense qué duro. Es un tema ético, un aborto ético que en muchos países ya se contempla con un determinado periodo. Yo recuerdo hace como 15 años estuve en México. Creo que México lo aprobó hace como 15 años más o menos. Y me sorprendió que un taxista me hablaba del aborto dándome clases. Y me decía, es que si no se reconoce, no se legaliza el aborto, estaríamos promoviendo las clínicas clandestinas. Si autorizamos el aborto, estamos eliminando esas clínicas clandestinas. Le estoy poniendo el ejemplo de un taxista en México. Aquí en Guatemala es diferente. Aquí, mucha gente, imposible. Entonces, y es un tema bien complicado porque si hablamos de derechos humanos, ¿cómo le estamos quitando el derecho, como dijimos, el sine qua non de una persona? Derecho a la vida. O sea, es bien complicado cómo ponderar el derecho a la madre para disponer prácticamente de quitarle la vida a un niño. Es bastante complicado. Eso sí, hay que aceptarlo. Como vuelvo a decir, no se toma partida, sino que simplemente se pronuncian los postulados que llevan con esto. Pero en principio, pues, que el Estado protege la vida de cualquier naturaleza. Y así debe de ser. Lo único que estamos viendo acá es el tema de la anidación, que son 14 días después. Y ahí es donde alguien dice, por eso surge, y lamentable no, pues ahí están las pastillas del día después, que abarca ese periodo dentro de los 14 días. O sea, son cuestiones pues que las impongo porque son situaciones de ponderación de derechos que se pueden dar como el siguiente ejemplo que se los planteo, que es un ejemplo real, es un ejemplo vivido, es un ejemplo jurisdiccionalmente de que deja mucho comentario. El ejemplo es el siguiente, y es caso real. Una pareja va conduciendo de noche en la cinta asfáltica y miran en medio de la carretera una cajita. Detienen el vehículo, se bajan a ver lo que tiene en la cajita y la cajita efectivamente es un niño recién nacido. Ojo, en medio de la carretera y de noche. Escuchen esto. Ellos llegan a las autoridades no saben qué hacer, al final de cuentas se los entregan a ellos para que lo cuiden y lo protejan, y así efectivamente pasa. Ellos protegen al niño, adoran al niño. El niño, el mundo de los niños es el núcleo familiar, eso todo el mundo lo sabe. El niño ama y adora a sus papitos, y él está únicamente a sus papitos. El niño no sabe si es biológico, si es legal, si es adoptado, no sabe nada. Él lo que es amor. Él se entrega directamente a esta familia y la familia se entrega a él. De hecho, dicen que el mejor amor de un niño es un niño adoptado, porque el niño adoptado va a reconocer que lo que hicieron a él por ser él. En cambio, un niño biológico, pues ni modo, lo que venga, así va a ser. Sale bonito, lindo, y si no, pues de todas maneras es precioso. Ahora un adoptado no, es lo que es. Y es ahí donde existe un especial cariño y reconocimiento a los padres adoptadores con el niño adoptivo o adoptado. Entonces, él ama a sus padres. Tiene su colegio, tiene su bus, tiene sus primos, tiene su familia entera, y además esta familia ya tenía 2 hijos biológicos, o sea, no andaba buscando nada más que solo entregarle totalmente amor a este. Usted se imagina a un niño así, ahora llega a cumplir 7 años. 7 años. Aquí debe haber padres donde saben que sus hijos tienen 7 años. Imagínese un niño de 7 años. Su mundo es usted como padre, como madre.
no conoce nada más. Él está bien identificado, adora a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Cuando a los 7 años, cuando ya hay un apego profundo, los hacen comparecer a los señores porque resulta que aparecieron los padres biológicos del niño, que lo anduvieron buscando durante 7 años, porque al salir del hospital se lo robaron. Son casos que suelen pasar. Un caso muy real. La pregunta es, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo administramos justicia ahí? Quiero opiniones, señores. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Orlando. Creo de que el impartir justicia ahí es bien difícil porque según el registro que se hace desde el inicio de que el niño comparece ante los padres, pues ahí ya se generó el vínculo consanguíneo, ¿no? Porque el papá lo está reconociendo como su hijo y la mamá igual. Pero ahora que aparecen ya los padres biológicos, esto se complica aún más porque biológicamente ellos van a ser los padres. Pero la ley obviamente va a respaldar a los padres biológicos porque son sus verdaderos padres, no los que lo adoptaron como tal. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? No, Buenas tardes, licenciado. Escuchemos a terminar a Orlando, perdón. Entonces le decía a Lick de que es bien complicado el impartir justicia y creo que sería bastante difícil tanto para los padres adoptivos el poder soltar a alguien que ya hacían parte de su familia cuando aparecen los padres biológicos. Pero, o sea, yo considero, si yo, bueno, me pongo en los zapatos de un juez, al ver todo el panorama, creo de que sería a los padres biológicos a quienes se les tendría que dar la patria potestad de ese niño. Doña Kenny, cuéntenos. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Pues yo respeto mucho el punto de vista. Veo que tiene un niño. Veo que tiene un niño. Sí, claro. Sí, 3 tengo, de hecho. Pero él es el consentido. Imagínese usted, para Orlando y para el compañero que nos están escuchando, imagínese usted, que usted, bueno, no sé cuántos tienen hijos acá, pero si tienen un hijo ahorita de 5 años y resulta que le dicen, fíjese que nos equivocamos, ¿qué diría doña Kenny ahorita? Pues... Pues y él nosotros, que también al otro, sí, pero también a él. Pues me escapo con mi hijo. No, pero ya... A su hijito, si él no se escapa con usted. Imagínese, ay no, yo me vuelvo loca. Pero, pues tomando en cuenta pues, el caso que usted mencionaba, y respetando mucho la opinión de Orlando, yo creo que primero sería de ver los derechos del niño más que de los padres, porque si a veces cambiando a un niño de colegio, de escuela, se crea en ellos un desfase, se les desconcierta de su desarrollo, imagínense que no es. Pues decir no soy tu papá es otra persona, o te cambio de papá hoy y mañana te pongo otro, ¿verdad? Entonces yo considero que tal vez lo más recomendable es ver primero al niño. Definitivamente, como dice Orlando, se va a dar, se va a apoyar a los papás biológicos, ¿verdad? Porque se va a hacer una prueba de ADN y todo el procedimiento que se hace, pero supongo yo que es preferible que un papá sufra un poquito, aunque ya sepa que su hijo sí está bien, que está vivo, y no hacer sufrir a un niño que al final de cuentas es a quien se va a dañar de por vida. Interesantísimo, pero ¿sabe por qué? Porque usted lo vive en carne propia. Y eso es lo que yo quería decirles, que para juzgar, por eso estamos hablando de tutela judicial efectiva, para juzgar,
Eso es en todos los ámbitos, no solo en derecho penal, en derecho niñez, en derecho civil, en todos los ámbitos. Por favor, sentido común, sentido común. De hecho, dicen los grandes tratadistas que para aplicar justicia, el 90% es sentido común y sentido de humanidad, y el 10% es leyes. El sentido común nunca hay que olvidarlo. ¿Y sabe cómo se desarrolla mejor el sentido común? Es lo que dijo doña Kenny. Hay que ponernos en el lugar de los zapatos de quien estamos juzgando, no del juzgador. Ese es el problema. Nos ponemos en los zapatos del juez, no. Pongámonos en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando. Y en este caso es un triángulo. En este caso hay dos personas que encontraron al niño, que son sus padres legales y sus padres que lo adoran, y dos padres biológicos que también sufrieron porque se lo robaron. Pero por encima de estos dos adultos o cuatro adultos, existe el niño a quien vamos a juzgar, a dónde enviarlo. Vamos a juzgar y pongámonos en el lugar en el zapato del niño, como dijo doña Kenny, y lo dijo un ejemplo tan sencillo: cambio de colegio. El que ha sido padre, buena madre, sabe perfectamente que un niño, cuando se aleja de su madre, especialmente a las 8 horas, si mucho, ya está reclamando. ¿Y mamita? ¿Dónde está mamita? Porque hay un apego, de veras, las mujeres son tan especiales que solo ellas saben la gran fortaleza que tienen. Las madres hay padres también, obviamente, pero en términos generales, las madres solo ellas saben que no duermen y al día siguiente están como si nada. Y la noche siguiente no vuelven a dormir y así sucesivamente. Es una cosa increíble. Entonces, todo eso se traslada y el niño adora eso. Jamás de la noche a la mañana va a permitir un cambio. Y esto viene a reflexionarme el caso del Ix, no sé si se recuerdan, un caso que a mí me dolió tanto, me dolió en el alma, de dos niños que imprudentemente los cambiaron de padres, y ya a los 3, 4 años surgió la polémica, que fue pública. El grave problema es que era un niño morenito, se lo dieron a los blanquitos, y un niño blanquito se lo dieron a la morenita, y ahí estaba el problema. Aparentemente no era problema, pero después sí se volvió problema. Entonces, en estos casos hay que colocarnos en los zapatos de los niños. Y aquí viene el tema del interés superior del niño. Que en el tema del en el interés superior del niño, vamos a ver en su momento que hay que tomar una visión infantocéntrica, no paternocéntrica, ni mucho menos estatocéntrica, es infantocéntrica, que quiere decir lo que más le convenga al niño, no lo que le convenga al juez, ni le convenga al papá, ni a la mamá, lo que más le convenga al niño. Y eso vamos a tratar ahorita. Cuéntame, si creo que tenían alguien levantada su manita, perdonen. Lick, yo solo quería consultarle, en este caso, cuando se dan ese tipo de casos, ¿la PGN se adhiere a estos tipos de casos? Sí, la PGN siempre va a estar cuando hay cuestiones de niñez, siempre. Okay. Gracias, Lick. Licenciado. Sí, doña Ana. Bueno, cuando usted planteó esta situación, me hizo recordar aquella situación de dos mujeres que peleaban por un niño y que participa el rey Salomón. Ajá. Y entonces él dice que ya que están peleando por el niño, que partan al niño en dos, ¿verdad? Y dicen que le den la mitad a una y que le den la mitad a la otra, ¿verdad? Uh-huh. Pero dio mayor amor, así que viene también en juego lo que es el amor, ¿verdad? Dice, la verdadera mamá fue la que dijo que prefería que su hijo estuviera completito y que no lo partieran. Entonces ahí fue donde descubrió rey Salomón quién era la verdadera madre, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar en eso también, ¿verdad? Que
qué difícil para la mamá biológica en este sentido, ¿verdad? De saber de que su hijo se lo habían robado y todo, pero creo que al darse cuenta de que está ahora con una mamá que lo está cuidando, que le da ese amor, pues yo pensaría un poquito haciendo una analogía con esta situación, ¿verdad? Que tanto ella también podría renunciar a que su hijo pues ya está naciendo en un lugar muy bonito y bastante integrado, donde le han dado bastante amor, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Pero aquí, en el Sí. tema de la niñez, perdón lo que voy a decir, no importa tanto los adultos, importa el niño. ¿Qué es lo que más le conviene al niño? Y para esto es un tema muy importante. Los jueces de la niñez, al final de cuentas, no han entendido esto, lo que les voy a decir, lo siguiente. Los jueces de la niñez, y espero que muchos de ustedes sean jueces, y si son jueces de la niñez, pues tengan presente esto. Los jueces de la niñez deben de saber de una vez por todas que en cuestiones de niñez nunca deben de resolver solos. Los jueces de la niñez no es un juez civil, no es un juez penal, no es un juez laboral, es un juez de niñez. Y un juez de niñez forzosamente tiene que no resolver solo, debe dejarse acompañar de un equipo multidisciplinario donde participan psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, los que van a determinar especialmente si le va a causar un grave perjuicio al niño. El tema de Salomón, pues definitivamente no existía ese equipo multidisciplinario como hoy sí lo tienen todos los jueces. Los jueces no deben de juzgar solos. Los jueces, si usted fuera juez, diría, muy bien, necesito 3 psicólogos, una trabajadora social y un pedagogo que analicen, discutan y me traigan lo que más le convenga al niño. Y miren, aquí sí que, sin ser tan lógico, es una lógica simple, que además está comprobado. Cuando yo ejercí jurisdicción, nos dimos cuenta, no vamos a hablar del 100%, pero yo creo que un 99.99% segurísimo, cuando se hace el análisis psicológico y se determina hasta qué punto la separación del niño con la familia que actualmente lo abriga le va a causar un daño irreparable, un perjuicio psicológico bien difícil. No hay ningún solo estudio que se separe de eso. Todos los estudios garantizan que en el momento en que hay una separación de esa naturaleza, el gran afectado psicológicamente va a ser el niño. Entonces, con base en esto, miren, ya casi ni dudas. Doña Carmen Lucía González. Hola, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. Realmente yo le tenía una duda pues respecto al tema, poniéndome en los zapatos del niño como hijo, pues yo entiendo que sí podría ser bien complicado enterarme en este momento que mis papás adoptivos pues me recogieron porque alguien más me robó de mis papás biológicos. Pero, digamos, al momento de ese juicio, pues, si fuera siendo menor de edad, ¿verdad? Habría una manera de legalmente unir ambas familias con el niño. Es que eso es lo lógico. Mire, todo niño, de hecho, en el tema de adopciones, yo no sé si vamos a tener, me encantaría tener una charla de adopciones con ustedes, me está dando una bonita idea, fíjense. Voy a ver si convoco al director del Consejo Nacional de Adopciones, creo que lo voy a poder hacer, porque es un tema interesante la adopción dentro de los derechos que se tiene del niño adoptado, derechos que se tienen. Es saber su origen y si fuese posible conocer sus padres biológicos, mucho que mejor. Pero eso tiene que irse en momentos claves, en procesos claves, evitando un perjuicio psicológico al niño. Entonces, un niño de 7 años tendrán que ser los psicólogos los que van a determinar, miren, ahorita ni le contemos nada. Posiblemente cuando tenga 11 años o 12 años, le vamos a informar la forma de abordar, y ahí es donde
donde puede, o se puede establecer visitas constantes sin que el niño lo sepa, por ejemplo, tratarlos como de tíos que vienen nuevos y lo vienen a visitar, se lo llevan un fin de semana, lo traen. Puede ser ese aspecto progresivo, puede ser. Yo no soy psicólogo, ni mucho menos psicólogo infantil, pero un psicólogo infantil sí podría determinar cómo puede manejarse un proceso, evitando el daño al niño. Posiblemente determinen, mire, el niño no hay forma, entonces no, pero es lo que el niño, sin hacer las cosas que no le vayan a perjudicar. Hay tantas cosas, y eso me viene a la cabeza el tema del ICS. El tema, yo sufrí un montón, me dolió en el alma, cuando un juez en una primera audiencia y una sola audiencia intercambia a los dos niños. Era una lloradera de todos. ¿Cómo es posible que un niño sale de su cunita ahorita, hoy, y hoy mismo hay una audiencia, lo cambian de mamá y papá, y de dónde? Fue una cosa abrupta, difícil, que todavía no encuentro explicación alguna. Y esto fue un caso famoso, que fue público especialmente, porque el señor dudaba, pobrecita su mujer, dudaba que este morenito fuera su hijo, porque todos son blanquitos, incluyendo el primer hijito. Entonces, máxime en nuestra sociedad, estamos mezclados, morenos, blancos, medios, o sea, que hay de todo, pero estamos muy prejuiciosos, y eso todos lo sabemos. Entonces, y fue tan grave los comentarios que escuché, muy duros, porque la señora, la morenita, que tenía al niño blanquito, porque era su hijo es él, y el blanquito, su mamita es ella. Esto sigue. Cuando son niños, nadie sabe si su mamá es guapa, bonita, hermosa, nada. Es mi madre y es lo que más amo en esta vida, independientemente de lo que sea. Entonces, ¿cómo es posible que la señora no aceptaba el niño morenito? Porque para ella no era su hijo, para ella era el otro. La crítica fue, ella no lo quiere porque es morenito. Esa fue la respuesta, verás, y fue tan ingrata la situación que al pobre niño lo mandaron a un hogar. Hasta en eso, una situación tan grave, tan penosa. Eso tiene un proceso, no es abrupto. Y aquí viene a lo que yo quiero decirles, que realmente tenemos que aplicar justicia con base a derecho. No con base en la ley, es con base a derecho, porque el derecho va mucho más allá que la ley. Si usted como juez aplica solo la ley, muchas veces va a aplicar actos injustos. Pero si va a aplicar derecho, no va a ser actos injustos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aplicar justicia con base en la ley y cuándo es aplicar justicia con base a derecho? Siguiente ejemplo lo aclaro, o trataré que se aclare. ¿Cuándo es aplicar justicia con base en la ley? Un juez conoce un caso y aplica estrictamente la ley. Aunque le parezca injusta la ley, va a aplicar la ley. Entonces dice, ¿entonces para qué es juez? Si sabe que es injusta la ley. Pero entonces el juez dice, no me importa, la verdad es la ley. Y yo no voy a cometer prevaricato porque yo voy a resolver conforme la ley. Pero es injusta, sí es injusta, pero es la ley. Que los congresistas lo modifiquen. Si los congresistas no lo modifican, yo no puedo hacer nada. Ese es juez que juzga con base en la ley. Ahora, el juez que juzga con base a derecho. Derecho es sinónimo de justicia. Ojo, derecho es sinónimo de justicia. Entonces vamos a aplicar derecho y este juez conoce el mismo caso y sabe que aplicando la ley esto es injusto. Entonces no aplica la ley. Entonces, ¿qué aplica? Aplica derecho. ¿Y qué hace para aplicar derecho? Pues tiene que investigar,
tiene que buscar doctrina, integración normativa, principios, jurisprudencia nacional e internacional para resolver el caso. Si tiene ya integración normativa, aplica principios, dogmática y jurisprudencia nacional e internacional, ahí va a aplicar derecho. Dejó de aplicar la ley por aplicar derecho. Pero ese juez que aplica derecho, indudablemente es el juez que trabaja más. Ahora el juez que solo aplica la ley, pues solo aplica la ley. En cambio, el juez que aplica el derecho es un investigador, es alguien que va a aportar y alguien que va a hacer justicia. Y el sentido común nunca hay que olvidarlo. Para aclarar aún más el tema de justicia con base en la ley y justicia con base en el derecho, el siguiente. ¿Qué pasa, compañeros, cuando hoy día tienen ustedes un caso donde existen dos adolescentes de 13 años, es una parejita de adolescentes, niña y niño, donde se aman, se adoran, van a la escuela solo por verse y para pasar las clases, pero se adoran. Quizás es el amor más grande que nunca más en su vida van a tener. Y llega el extremo que tienen relaciones sexuales consentidas y se siguen adorando. Pero resulta que la madre de la niña, que ella lo que pretendía era un Chayán, pero el Chayán que tiene la señorita no es el que ella se imaginó. Entonces luego lo denuncia. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos con el adolescente? Según la ley, cometió violación. La pregunta ¿es justo que se le condene por violador? ¿Sí o no? Yo considero que no, Lick, porque son hechos que se están haciendo bajo consentimiento de la chica, o sea, es de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. Ok, imagínese, don Orlando, que usted eso me lo está diciendo y usted está ya en 4º año de derecho. Ya usted tiene más de 18 años. Está en 4º año de derecho. ¿Cómo le va a exigir una cosa contraria al pobre muchachito que tiene 13 años? La lógica simple es que si usted no lo sabe, ¿cómo lo va a saber él? Pero si usted revisa, o si ustedes compañeros revisan su Código Penal en su artículo 173, ahí le dice el delito de violación, ya sabemos todos los calificativos, pero hasta el final señala que en cualquier caso comete violación el que tenga relaciones sexuales con una persona menor de 14 años. ¿Qué hacemos ahí? El juez que aplica la ley, pobrecitos, y los dos se van presos porque ambos tuvieron relaciones sexuales con personas menores de 14 años y los dos se van presos. ¿Y qué? Ana Pineda. Eso es delicado hasta cierto punto, viéndolo que solo llegaron a tener relaciones sexuales, pero cuando la situación trasciende a un embarazo, se complica aún más. Se complica más, pero independientemente que trascienda o no trascienda, el artículo 173 le dice que es delito de violación las relaciones sexuales consentidas con personas menores de 14 años. Es violación. O sea, ambos son violadores. Perdón, aunque la persona con la que está teniendo las relaciones sea igual de menor de edad que ella. Consentida, le estoy diciendo, los dos son de 13 años. Es que lo que pasa es de que como según la ley sí se considera una violación. Según la ley. Entonces, un juez que aplica la ley va a meter presos a los dos. Y aquí viene que un licenciado donde dice la ley es dura y rígida. O sea que
Así es. Eso es, no, pero es que eso es lo que le estoy diciendo. Lamentablemente, ahí me van a entender ustedes, porque ustedes es bonito, por ahí uno escucha cuando dicen, si la ley es, tú quieres ser justo, sí. ¿Y qué pasa si la ley es injusta? ¿Vas a aplicarla o no vas a aplicarla? No, no voy a aplicar, dicen ustedes. Voy a aplicar justicia. Pues este es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es que ustedes, la inmensa mayoría, o todos van a aplicarme el 173. Y es más, van a decir que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Si ustedes la ignoran ahorita, imagínense un niño de 13 años. Si ustedes de 20 años la ignoran, ¿cómo le vamos a exigir a un niño de 13 años? Entonces, ¿dónde quedamos? ¿Ustedes quieren ser jueces de leyes? ¿Van a aplicar eso? Seguro. ¿Y qué van a decir? Ay, lo siento, pobrecito, los dos, pero tengo que aplicar la ley. Entonces, ¿dónde está el juez que aplica derecho? ¿Dónde está? Como Jocelyn. Entonces, ¿dónde está el juez que aplica derecho? Ahí está la diferencia. El juez A que aplica la ley, la resolución va a ser esa que ustedes están apuntando porque es la más fácil. Es la regalada. Ahí está en el 173 y yo no puedo hacer nada. La clásica facultad de leyes que nos enseñan solo a aplicar leyes y leyes y leyes, pero no derecho. Entonces tenemos que ser juez de derecho. De hecho, hay un aforismo para los jueces que se llama Iuria Novit Curia, que significa el juez conoce el derecho. El juez no conoce la ley. Aparte que conoce la ley, conoce el derecho porque debe de aplicar el derecho. En este caso concreto, el juez que conoce el derecho debe de saber de principios del derecho penal, especialmente en principio de culpabilidad, dolo y culpa, saber los elementos del dolo, el conoscitivo y volitivo, y conoscitivo, conocer. Entonces, como no conocía, entra bien el error de prohibición, y a través del error de prohibición, logra la absolución. Pero eso es conocer derecho, y busque jurisprudencia nacional e internacional y aparece el error de prohibición en estos casos. Entonces, eso es la idea que le estoy planteando es que ustedes, los futuros jueces, para aplicar una verdadera justicia, aplicando derecho, no solo aplicando la ley. El juez que aplica la ley lo hace lo más fácil. Sí, eso es lo más fácil. Si la facultad casi es facultad de leyes, solo le dan un chorro de leyes. Ahí van, ahí tienen las leyes, ahí lean y medio lean las leyes. No, si estamos en facultad de derechos porque tenemos que aprender principios, doctrina, jurisprudencia nacional y jurisprudencia internacional. Por eso me interesa la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se vayan empapando para aplicarlo aquí en el ámbito nacional. Esa es la idea fundamental. Entonces, se los digo porque si ahorita ustedes tienen un choque, pero es que la ley, ¿qué hago la ley? Claro, usted es juez y tiene que ser justo. Y por eso tiene que aplicar derecho. Pero el derecho no es fácil. Aplicar derecho conlleva análisis para hacer una integración normativa, integración de normas, buscar principios, buscar doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. 5 elementos que no son tan fáciles. Y después los tiene que analizar, los tiene que profundizar y plasmar en su sentencia. Eso es aplicar derecho. Por eso es, aplicando derecho, obviamente es más justo. El que es injusto es el que aplica solo la ley. Es lo más fácil. Y se dan con el corazón en la mano, pobrecitos, por la ley. No jóvenes.
lo que usted planteó, doña Ana, eso también lo vivimos cuando el señorcito de 14 años o 15 años estaba criando a su hijita en pleno juicio. Pero si ellos no sabían que era violación, la señorita decía, es que él a mí nunca me violó, y el señor dice que yo tampoco la violé. Claro, si no hubo violación ahí. Pero hay que ir a principios, doctrina, jurisprudencia nacional e internacional para aplicar una verdadera justicia con base a derecho. ¿Vamos, compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bien. Yo les voy a pasar que un profesor de aquí, Derechos Humanos, me hizo la invitación para ver si ustedes podían participar en un curso sobre la trata de personas. A mí me parece oportuno, pero eso es si ustedes lo quisieran tener. Solo me gustaría que me dieran alguien un teléfono para yo enviarle la forma de cómo pueden inscribirse, los que deseen, ¿verdad? Y es importante conocer. Bueno, Iván Vázquez. Iván Vázquez, ¿cuál es su número? Perdone, don Iván. Lo siento, no lo tomé. Elic, perdone, no vamos a crear grupo de WhatsApp de este curso. Uy, no lo sé. Aquí está. 58, 79. Uy, no lo tomé, estoy fatal. 58, 79. 5705. Ah, ok. Perfecto. Sección K. Perfecto. Yo les voy a mandar por parte de una persona el tema esto para que ustedes se puedan inscribir los que deseen. Es un tema importante ver aspectos de trata de personas, máxima que está de moda el tema y que es algo de derechos humanos, indudablemente. La verdad que todo es parte de derechos humanos. Y en cuanto a los grupos, pues yo creo ahorita ustedes son ¿cuántos? Son 150 más o menos. Allí en pantalla le aparecen 124, licenciado, pero es que no sabemos exactamente cuántos. Ok, mire, yo voy a necesitar 30 grupos, no sé cómo se van a organizar. 30 grupos. Si posiblemente los miramos el viernes o el lunes, cómo vamos a estar integrados los 30 grupos. No sé cómo cuál es el grupo que tenemos, pero ya para informarles que vamos a necesitar 30 grupos porque vamos a hacer 30 sentencias. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. De lo contrario, pues nos miraremos el próximo viernes. Ya el viernes sabemos que tenemos el link, ¿verdad? Tienen otro link. Buenas tardes, compañeros. Se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz tarde.